Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Espero que estén arrancando una semana increíble. Eh, Vos decidís. Pensaba en la palabra dada hace solo unos días. Abrimos nuestra boca para que Dios fluya o tan solo para que Dios se escape. De repente es como si confluyera una inexacta cantidad imaginaria de dioses dentro nuestro. La pregunta sería de qué hablamos cuando hablamos de Dios. Ese sería el tema para estos días. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Dice el libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Es como si tuviéramos un problema de definición, o mejor dicho, es como si tuviéramos un problema para definir a Dios. Me pasa seguido de estar hablando con gente, muchas veces son hombres y mujeres de Dios, y me sucede que tengo la sensación de que hablamos de un Dios distinto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Lo primero que tuve que entender, y gracias justamente a Dios mismo, es que hablamos, o es que cuando hablamos de Dios, no estamos haciendo tipo un spot de campaña de ninguna religión. Hablamos de Dios, ni de religión, ni de religiosidades. Hablamos de una persona, hablamos de un uno. Y te decía, fue él quien me hizo entender que un nuevo tiempo, una nueva era había comenzado. Él y desde su propio corazón. Quiero que te quede claro. Un nuevo tiempo, una nueva era empezó él y desde su propio corazón. Las religiones y sus religiosidades habían quedado atrás. Ya no era ese el tiempo. De hecho, había arrancado una nueva necesidad, había surgido en el propio corazón del Padre algo nuevo. Ahora él deseaba tiempo de relación. Había que subir unos cuantos peldaños más para entenderlo, para animarse y para hacerlo. Durante mucho tiempo, días, le discutí a Dios este cambio paradigmático, porque en definitiva la religión funcionaba bien como cierto anclaje práctico para sopesar un sinfín de situaciones y pensamientos. Un día, más precisamente una mañana, me habló claro. Quedó viejo, me dijo. Entonces, como siempre, para no ser menos, imagínense, le respondí, vos, viejo, nah. La religión, con toda su religiosidad a cuesta, son el pasado, me volvió a decir. Mi silencio fue tal, te diría que entré en shock, que no le dejé otra alternativa, me tuvo que sacar de allí. Yo soy, siempre, me dijo. Calculo que ese yo soy siempre fue una de las claves de mi búsqueda al volver a la facultad, al seminario a los 43 años. Necesitaba tener más información, ir más profundo desde todo punto de vista. Necesitaba más de él, pero profundamente más de él. El proceso fue duro, durísimo por momentos. En más de un momento quebré y quise abandonar, pero había algo que me sostenía de un hilo muchas veces y fue su propia revelación. Yo soy, siempre, me había dicho. Hace unos años me tocó escuchar una prédica, que se los conté en varias ocasiones creo, un sermón dado por un hombre de Dios al cual respeto, el cual incluyo entre los generales de Dios, un reconocidísimo conferencista. En algún momento dijo algo así como que el tren de Dios pasaba una vez, ¿te subís o te lo perdés? Qué horroroso comentario, pensé, qué horroroso comentario, pensé. Ese no es el Dios en quien creo, a quien amo y a quien sirvo. Jamás mi Dios dejará atrás a ninguno de los que él ama, y menos aún permitirá que aquellos que lo amamos lo dejemos atrás a él.
jamás Dios permitirá que uno de los que Él ama se quede atrás. Y jamás permitirá que aquellos que lo amamos lo dejemos atrás a Él. En el reflejo de ese comentario del tren, jamás Dios permitirá que no te subas. Y si tiene que hacer pasar el tren 100 millones de veces por delante de tu propia nariz, ese tren va a pasar. Pero ¿cómo? Claro, alguno me dirá, pero no es que Él respeta lo que nosotros decidimos. Sí, claro, Él lo respeta. Pero su amor por nosotros hará todo lo necesario para que, incluso va a ser lo imposible, para que ninguno se pierda ese tren. Ese es el Dios en quien tengo el privilegio de creer. Es tiempo de ocuparnos. Es tiempo de ocuparnos de su necesidad. Si Dios tiene la necesidad de que nos relacionemos con Él. Y esto conlleva el nuevo sentir, la experiencia de la interrelación, la sensación de conocerlo sin límites. La sensación y la posibilidad de que a raíz de la interrelación nos saquemos las dudas directo con Él. Es un nuevo tiempo. Es un tiempo en el cual somos Él y yo, Él y vos. No hay nadie más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Es la pregunta y es el desafío para estos días. ¿Hablamos profundo? Deberíamos hablar profundo. Porque es ahí a donde debemos remitirnos, a lo profundo, a lo más profundo de todo, para poder entender que hablamos del mismo Dios del que habló Jesús. Hablamos de ese que extendió su mano y de la cual con dudas muchas veces decidimos confiar y agarrarnos. Y a pesar de las dudas, nuestra vida cambió para siempre. Hablamos del hacedor de la historia y de nuestra propia historia. Hablamos de quien comenzó el proceso en nuestra vida y que lo continúa permanentemente. Hablamos del cambio más profundo que decidimos dar. Quiero decirte, yo particularmente hablo de Dios de manera clara, porque Jesús es la forma en que entiendo a Dios. Jesús es el camino por el que entiendo a Dios. Jesús es el camino por el cual puedo comprender y abrir mi corazón a Dios. Porque en definitiva fue Jesús el que me calibró para que pueda entrar a este tiempo. Es relación con Dios. Vos decidís. Te bendiga.